Disculpen ustedes. Tétanos es la enfermedad que, sin ser muy común, sin ser muy frecuente, todavía existe en el mundo. Y tenemos nosotros en nuestro país especialmente también el tétanos neonatal. O sea, a los que recién nacen les puede también entrar el Clostridium tetani, que es el agente causal de la enfermedad. Pero lógicamente no es el propio Clostridium el que infectando a la persona le produce enfermedad. O sea, produce infección, pero no enfermedad, sino la toxina de Clostridium tetani. ¿Ok? Bueno, ya veremos la tetanoespasmina y la tetanolicina, como podremos ver, será la que nos explica cómo se produce la enfermedad. No se transmite de persona a persona. O sea, si dos personas se encuentran, una de ellas tiene tétanos, o un médico o un interno o una enfermera se acerca al paciente con tétanos, no corre el riesgo de ser infectado. El término es prevenible, se refiere a que con vacuna podemos evitar el desarrollar la enfermedad. Nos ingresa el bicho, produce su toxina, pero la vacuna generó anticuerpos que pueden bloquear la toxina antes que actúe a nivel de la placa mioneural. Cuando se libera la toxina desde la bacteria, tenemos poco tiempo para controlar la enfermedad, debido a que una vez que se une en la placa mioneural y a nivel de las terminaciones nerviosas, el controlar la enfermedad ya es un poco más difícil. Solamente podemos hacer el control de sus funciones vitales y el apoyo necesario desde el punto de vista de cuidados intensivos, con apoyo ventilatorio o lo que corresponda, dependiendo de qué es lo que está sucediendo, y que desaparezca la toxina fijada por sí sola, porque de lo contrario el paciente va a fallecer. Clásicamente, los pacientes que tienen tétanos y liberan la toxina van a presentar espasmos musculares. Estos espasmos musculares se presentan generalmente a nivel de la arcada dentaria, aquí a nivel de la mandíbula, que es lo que llamamos trismus, o en la espalda fundamentalmente. Puede estar en cualquier parte, pero estos son los clásicos. Uno es el trismus en la cavidad oral, cuando cerramos los dientes, y el opistótonos es la contractura de los músculos dorsales, cuando la persona está echada, se arquea, llevando el vientre hacia la parte anterior, y estos espasmos musculares son clásicos. Del mismo modo, los espasmos pueden ser persistentes, produciendo una rigidez. Esto son fundamentalmente los músculos de relación, los músculos estriados, que son los que están siendo afectados. No el músculo, sino la placa, como ustedes saben, la contractura muscular. Además del sistema de relación, el sistema autonómico se ve afectado en tétanos de forma importante, de tal manera que los pacientes van a tener una disfunción autonómica, tanto digestiva como cardiovascular, que es interesante poder catalogarlo como una manifestación clásica del tétanos. Entonces, la triada que debemos observar en los pacientes, y que es fácil de observar, es la rigidez y el espasmo muscular en primer lugar, y con el examen clínico constatamos que hay una disfunción autonómica. Nosotros, de ver a un paciente, podemos hacer el diagnóstico. Está en opistótonos, está en trismus, y es suficiente para que hagamos el diagnóstico de tétanos. Si examinamos adicionalmente la presión arterial, va a estar irregular, el ritmo cardíaco va a ser anormal, el paciente puede tener estreñimiento, diarrea estos días, porque hay una disfunción autonómica. William Gowers, quien describió esta enfermedad no por primera vez, sino en la mejor de las formas, se refirió a ella como una enfermedad del sistema nervioso caracterizada por espasmos tónicos persistentes. Vean ustedes, ya desde el inicio de la descripción de la enfermedad se señalaba que los espasmos persistentes son clásicos en la enfermedad. Violentas y cortas exacerbaciones. O sea, el paciente hace contracturas y contracturas y contracturas. El espasmo casi siempre empieza en los músculos del cuello y la mandíbula, causando el cierre de esta trismus. ¿Ok? El cierre de la mandíbula es el trismus. Entonces vemos espasmos tónicos, vemos trismus, y si, como dice acá, involucra los músculos del tronco más que los de las extremidades.
Y si sucede esto, el paciente va a tener opistótonos. ¿Ok? Trismus, opistótono por contractura de los músculos del tronco, generalmente de inicio agudo. En ese entonces, un porcentaje muy alto fallecían porque ni siquiera había antes de vacuna y no había antitoxina tetánica ni cuidados intensivos como para poder controlar a los pacientes infectados con esta bacteria. Tétano significa rigidez y tensión. Recuerden eso. Cuando decimos tetany, en latín tetanus o tetany, significa rigidez y tensión. ¿Quién genera la enfermedad Clostridium tetani? Es un gran positivo que genera esporas. Es un bacilo gran positivo que genera esporas. Hay otros Clostridium del mismo género, por supuesto, el Xenoclostridium. Hay otros, además del tetani, uno de ellos el botulinum, que produce el botulismo, el perfringens, que produce cuadros clínicos infecciosos de partes blandas, y el difícil, el cuadro diarreico clásico de la diarrea con sangre y con moco, como si fuesen membranas o pseudomembranas, como ya veremos al final de la reunión de hoy día, creo que es. Tiene aspecto raqueta, o sea, se ven sus flagelos, ¿ok? En uno de los extremos, y una zona muy similar a una, que eso no interesa, así que ni lo tomen en cuenta. Simplemente recuerden que es un bacilo gram negativo, el gran positivo que es el esporas. Y recuerden por qué lo de las esporas, porque estas son resistentes a las temperaturas, inclusive extremas. O sea, puede estar en 80 grados y el bicho sigue resistiendo. O sea, esto es importante. Esporas resistentes, inclusive a la humedad. ¿Ok? Y pueden resistir los medios ricos en oxígeno. A pesar de que este es un bacilo anaerobio, puede resistir el calor, la humedad y los medios ricos en oxígeno. Lo que sí no soportan es el peróxido de hidrógeno, que es la oxigenada, y las soluciones yodadas. En cambio, el alcohol también puede ser suficientemente controlado. Porque lo que significa alcohol no necesariamente mata todas las bacterias. Recuerden que estas bacterias son elaboradoras, si quieren ustedes, o se protegen a través de, ya acabo de decirlo. Así que si hay alguien que está escuchando y despierto, puede decirlo. ¿Qué son? ¿Cuál es la cobertura que tiene el bacilo que permite que pueda soportar la humedad, el calor? Las esporas, doctor. Ya. Voy a detenerme a cada rato y les voy a hacer algún comentario y ustedes continúan. Quiero que estén despiertos todos porque no les veo la cara. No sé si siguen ahí o ya se fueron a otro lugar o están haciendo alguna otra cosa. ¿Ok? Estoy en clase de lo que conversamos. Estas dos son las toxinas más importantes. La tetanolicina, que su nombre lo dice, tetanolicina, lisa los tejidos, es capaz de destruir el tejido y dejar tejido inviable. Lógicamente, cuando hay menos tejido viable, hay más anaerobiosis que facilita la reproducción del bicho. Y la segunda toxina es la tetanoespasmina, que es la responsable de las contracturas musculares. ¿Ok? Hay ausencia de impulsos inhibitorios, por lo tanto, persiste la contractura, persiste el espasmo, persiste la hiperreactividad simpática, inclusive, que es característica en lo que corresponde al sistema autonómico. Libera acetilcolina dentro de la placa. La liberación de acetilcolina dentro de la placa no está presente, y esto explica por qué el paciente presenta no solamente contractura, sino que además debilidad entre espasmo y espasmo. Este concepto tienen que tomar nota y recordarlo. La unión es irreversible. Una vez que llega la toxina a las neuronas, ya no queda más que esperar a que el paciente fallezca si no tenemos condiciones para tratarlo. Si tenemos condiciones para tratarlo en cuidados intensivos, probablemente sobreviva. Pero lo importante es la aplicación de la antitoxina, no la vacuna, sino la antitoxina primero y seguida de la vacuna, por cierto, que es lo más importante.
la antitoxina antes que fije la toxina a las terminaciones nerviosas. Como dije al inicio, casi no está presente en gran parte del mundo, está en vías de erradicación. Sin embargo, nosotros todavía tenemos tétanos, pero es esporádico, ¿verdad? No llegan a 20 casos por año los que tenemos aquí en Perú de tétanos. Vean ustedes, o sea, es una pequeña cantidad y en cualquier momento podría desaparecer, como ha sucedido con polio, casi ya desapareció, y viruela, sobre todo, enfermedad que la recordamos por el nombre, pero ya no vemos pacientes con la infección. Estos también son enfermedades infecciosas y que se pueden controlar con vacunas. El concepto aquí que quiero transmitirles, que es el más importante, es que la vacunación es una medida sumamente trascendental para controlar enfermedades. Y entre ellas, el tétano se controla con la vacuna antitetánica. Lógicamente, los pacientes inmunosuprimidos, los diabéticos, los ancianos, son los que están en mayor riesgo porque se vacunaron cuando eran niños. Probablemente no han recibido un refuerzo cada 10 años y la última vez que hayan estado con un refuerzo debe tener más de 30 años. Y si es diabético y es inmunosuprimido y tiene contacto con heces de animales donde están las esporas, donde están los caballos en los potreros o en las granjas donde hay vacas, cerdos o lo que fuere, que pueden tener esporas en las heces, fácilmente se podrían infectar. El tétanos neonatal y el accidente tetánico son los más comunes en los países en vías de desarrollo. Aquí, como siempre, tenemos más enfermedades infecciosas que en el primero y el segundo mundo. Nosotros todavía seguimos teniendo enfermedades que están erradicadas en otros países. 200.000 muertes por año en el mundo, ¿ok? Y predomina en recién nacidos. Está en relación la incidencia con el nivel de inmunidad y la vacunación de una población. Esto es importante. Cuando hablamos de vacunar a una población, la idea es intentar llegar al porcentaje más alto de cobertura de la vacunación. El porcentaje más alto es imposible llegar al 100%, pero cuando estamos en 80% o más de 70%, puede ser suficiente como para que una enfermedad se erradique de cualquier país, ¿ok? Y los esfuerzos preventivos en cada país son los que califican finalmente a una población, porque los países son un territorio que está en el mapa. El Perú es un territorio que está en el mapa, y el mapa no tiene nada que ver, sino la población, los peruanos. Nosotros somos los responsables de que exista o no exista enfermedades, ya sea eligiendo mal a nuestros gobernantes o dejando que las cosas sucedan mientras somos elementos que trabajan en algún centro asistencial y no nos angustiamos por cómo está el centro asistencial, o mientras somos estudiantes de medicina y no discutimos las cosas entre nosotros, pensando en qué debiera hacerse para que las condiciones sean mejores. Y peor aún, vamos a tener elecciones dentro de unos días y yo les puedo decir, ninguno de los postulantes tiene un plan de salud razonable. Y más de uno de ellos hablan de primer nivel de atención y mezclan la palabra primer nivel de atención con atención primaria como si fuesen conceptos similares. Similares podrían ser, pues, pero no son sinónimos. No es lo mismo decir atención primaria que primer nivel de atención. Ustedes están llevando ya, creo, o ya llevaron medicina comunitaria y tienen clarísimo el concepto de atención primaria y primer nivel de atención, que son dos cosas diferentes. Escuchan a los postulantes, no saben lo que hablan. Cuando ustedes estén llevando el curso de medicina comunitaria, aprenderán a manejar esta hoja que están viendo aquí, que es con la que se notifica los casos de tétanos. ¿Por qué? Porque tétanos está en la lista de enfermedades notificables. Se tiene que informar al país, al Ministerio de Salud, cada vez que hay un paciente con la enfermedad, porque esta es una enfermedad notificable. La cara anterior y el reverso
donde se señala, acá está, con claridad el antecedente epidemiológico, dónde trabaja, si trabaja con ganado o no, si ha sufrido un corte con material oxidado o en qué condiciones, ¿ok? Si estuvo vacunado, si recibió el toxoide. Toxoide es la vacuna antitetánica o si recibió la toxina en alguna oportunidad. Entre el 2002 y el 2020, vean, estos son los casos que han habido en el Perú y como ustedes pueden observar, ha habido un descenso progresivo hasta el 2011. Hasta el 2011 que superaban los 25, 30 casos, hasta 50, 60, 30, 40, 40, 40 y recién a partir del 2012 estamos alrededor de 25 casos anuales. 17, 28, 21, ustedes pueden ver aquí, en ningún caso pasamos los 25 casos en un año. Y el 2020, hasta el mes que se había tabulado, que era casi el séptimo mes, 2020 habían 10 casos documentados. Hasta la semana 44, 10 casos en el Perú. Están distribuidos en diferentes lugares. No es que podría yo decirles todos están en la selva, pero es un lugar de común ubicación. Loreto, Ucayali, es muy común. Cusco, la zona de selva de Cusco. La Libertad, Huánuco, Junín, Amazonas, o sea, todo el Perú, pero especialmente la zona del oriente, las zonas de selva, donde la temperatura es más o menos aceptable. Y en este mapa ustedes pueden observar, está en todo sitio. La sierra no es el lugar más común, especialmente la Sierra del Sur. En cambio, en el oriente sí están varias ciudades afectadas. Y este es el tétanos neonatal. Vean, 3 casos el 2020. 3 casos, nada más. El 2019, 3. 2018, un caso. El 2017 no se registró ningún caso. No quiere decir que no haya existido. Seguramente hubo en algún lugar donde no se pudo notificar y no se supo. Pero no son más de 3 casos anuales los que suceden de tétanos neonatal. Y también igual, Ucayali y Loreto, igualito. Predomina en la selva, en la zona del oriente. ¿Ok? El Clostridium ingresa a través de heridas contaminadas. Se llaman heridas tetanógenas. Y son clásicamente observables, están negras, infectadas. Puede o no haber oxigenación en la zona, pero sobre todo son heridas con tejido anaerobio desvitalizado. Esta complicación de la enfermedad fisiopatológicamente se debe a la acción de una exotoxina, que es la tetanoespasmina, como señalamos. Las bacterias producen la tetanoespasmina que genera la contractura muscular. Además, la tetanolicina, que la zona donde están las bacterias es destruida, hay muerte celular, reducción de la relación oxígeno y facilitan la replicación de la bacteria. Importante. La toxina se une irreversiblemente a las terminaciones nerviosas periféricas. Y recuerden, cuanto más cerca, igual que en rabia, cuanto más cerca del sistema nervioso central esté la lesión o la herida, más rápidamente va a desarrollar la enfermedad, porque recorre los nervios en forma retrógrada, ingresa por cualquier zona, se coge la terminación nerviosa y comienza de allí a invadir en forma retrógrada desde los axones y la sinapsis hasta llegar al sistema nervioso central. Como decíamos, como se bloquea la liberación de los transmisores inhibidores de las terminaciones nerviosas, se produce una estimulación muscular. Lógicamente, la acetilcolina no va a tener esta función opositora y la espasticidad tónica se va a generar por esta liberación. Son convulsiones tónicas intermitentes, una impuesta a la siguiente.
O sea, no termina de contraerse ni de relajarse y está viniendo una nueva contractura y una nueva relajación que no termina de producirse antes de la siguiente contractura o espasmo. Estas contracturas son sobreimpuestas una detrás de la otra. Corresponde al sistema motor fundamentalmente, por eso es que los pacientes pueden estar perfectamente despiertos, están conscientes de lo que sucede y las contracturas son dolorosas, en ocasiones pueden ser tan intensas que podrían generar hasta ruptura ósea. Además de este comportamiento en el tejido muscular de la vida de relación, o sea, el músculo estriado, además de ello, hay compromiso, dijimos temprano, de las neuronas autónomas. Y esto genera pérdida del control de la secreción suprarrenal, las catecolaminas, especialmente generando inestabilidad importante. Taquicardia, bradicardia, hipotensión, hipertensión, diarrea, estreñimiento. O sea, es un estado hipersimpático por un lado y por otro lado bloqueo de la actividad de las hormonas noradrenalina y adrenalina. En general, el cuadro clínico tiene 4 periodos, como muchas enfermedades infecciosas. El periodo de incubación, es decir, desde que ingresa el virus hasta que se produce la replicación y la replicación y la replicación del virus, es un periodo que más o menos son de 5 a 15 días. Sin embargo, pueden ustedes tener pacientes que refieren haber tenido un contacto hace 2 meses, inclusive, y hasta un poco más, desde el día que se produjo una herida hasta el día del cuadro clínico, lo cual nos complica el diagnóstico porque qué fácil. Doctor, hace una semana estuve en una chacra, me corté y mire, ahora no puedo ni hablar porque tengo la contractura muscular, estoy con trismo, yo estoy con opistótonos. ¿Ah? Le dice el paciente, totalmente contracturado. La historia es clara y fácilmente si es que uno sabe que se cortó y hubo una contaminación hace una semana y además vemos nosotros, el diagnóstico está hecho. ¿Ok? Pero si la herida que sufrió la persona tiene más de un mes, quizás ya ni se acuerde del corte y no lo vamos a poder ver con facilidad. Más o menos, desde que ya se produjo la incubación, ya la bacteria está, cientos de ellas, empieza la invasión del sistema. 24 a 48 horas. 48 horas después de este periodo de incubación, el cuadro clínico se hace evidente y suele durar más o menos 2 semanas, más o menos 2 semanas. Pueden ser 15 días, 17 días, no más habitualmente. Y ese periodo de estado es el que nosotros llamamos enfermedad, que es desde el momento que hacemos el diagnóstico. Entonces, el diagnóstico no se hace mientras hay una incubación o está invadiendo. Por ello, es sumamente importante que en casos de heridas producidas en lugares de alto riesgo, ustedes hagan un seguimiento muy estrecho o se informen y también informen a la población, especialmente cuando ustedes hacen sus serums. En caso de que haya una herida, que inmediatamente comuniquen al centro asistencial o se acerquen al centro asistencial, así no tengan ninguna manifestación clínica para evaluarlos y ver qué tipo de lesión es la que tienen para que estemos preparados. O sea que el día que llega ya contracturado sabemos perfectamente que no está contracturado por dolor, sino por tétanos. Que hay que colocarle la antitoxina tetánica en ese momento. ¿Ok? Después de las 2 semanas viene el post enfermedad que puede llegar a ser 2 meses. 2 semanas de estadio clínico y 2 meses post enfermedad. Como dijimos, la incubación puede estar entre 2 y 50 días. ¿Es cierto? 2 meses. Después de un mes, 2 meses, el paciente tuvo una herida y recién nos dice, doctor, vengo con opistótonos y vengo con trismos, ¿qué será? Y lógicamente le preguntamos, ¿y usted cuándo tuvo un corte? Ni me acuerdo, doctor, pero hace un mes estuve por Aspitia, me fui a ver los caballos, a comprarme un pisco y ahora estoy aquí, ¿cómo me ve? Trismus es lo que vemos. Dificultad para deglutir y para hablar, lógicamente, porque la contractura es de tal naturaleza que ni siquiera pueden comer. Y en algunos casos hasta hay dificultad para respirar. Inquietud, irritabilidad,
El paciente está muy inquieto, muy irritable, tiene rigidez del cuello, de los brazos, las piernas y el dorso, especialmente el tronco, con cefalea, dolor al pasar los alimentos y espasmos tónicos. Esto es el cuadro clínico del tétanos. Todo esto tiene el paciente y, por supuesto, lo más importante a recordar es la disautonomía o la disautonomía del sistema vegetativo. ¿Ok? La sonrisa fija y la elevación de las cejas es lo que llamamos risa sardónica, o sea, burlesca. El paciente tiene una risa que ustedes dicen se está burlando del médico y de todo lo que lo rodean. En realidad está con un trismus en los músculos faciales. Y lo clásico, el espasmo de los músculos abdominales, dorsales y cervicales que produce el opistótonos. Se arquea la espalda y la nuca, como les comenté, el vientre hacia adelante. Ese es un opistótonos. Si el paciente tiene compromiso de los esfínteres, podrá tener retención urinaria y estreñimiento inclusive, o podrá tener diarrea y pérdida de la orina. La disfagia puede generar mala nutrición durante el periodo de la enfermedad. La disfunción autonómica genera también sudoración profusa, trastorno del ritmo cardíaco, la presión arterial irregular, el estado mental del paciente es lúcido. ¿Ok? El paciente está lúcido. Se da cuenta de absolutamente todo hasta que, si entra en un periodo espasmódico y espasmo y espasmo y espasmo, capaz de entrar en coma. Por eso es importante estar con el paciente en observación. No mucha luz, no mucho ruido, porque estos estímulos generan la producción de espasmos. Se apaga la luz, se apaga el ruido y el paciente va a poder estar más o menos aceptablemente bien en estas condiciones. El paciente no habla ni grita por la rigidez torácica. A veces se producen fracturas por espasmos sostenidos. Y como dijimos, estos espasmos pueden interferir con la respiración. Si hay respiración alterada, puede haber asfixia fatal. El paciente lo vemos cianótico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿Qué prueba le pedimos, doctor? Nada. Lo ven y hacen el diagnóstico. O sea, el diagnóstico es absolutamente clínico. Basta ver el trismus y el opistótonos y el antecedente de haber tenido una herida o la presencia de una herida o la sospecha de haberse infectado de alguna manera, porque de repente no ven ni siquiera la herida, le han puesto simplemente una inyección intramuscular y a partir de la inyección intramuscular desarrolla la enfermedad. Pero generalmente vemos la puerta de entrada, que son las llamadas heridas tetanógenas. Pueden ser heridas por un accidente o ser úlceras del paciente que tiene los miembros inferiores, las úlceras varicosas, las escaras de los pacientes por decúbito, especialmente que se contaminan con el Clostridium tetani, posterior a intervenciones quirúrgicas con equipo no bien esterilizado, en fin, proyectiles, arma blanca o lo que sea. Cualquier herida puede ser tetanógena, cualquier herida, pero son clásicas las que se ven con tejido desvitalizado. Tejido desvitalizado, necrótico, fácilmente genera bacterias anaerobias, como ustedes saben, y entre ellos el Clostridium puede ser uno de los causantes de la infección. El trismus inicia el ataque de espasmos musculares. Y como les decía, cualquier estímulo. Si ustedes tienen un paciente en quien sospechan y les parece, pues le gritan, pues van a ver cómo se contractura por completo. O simplemente un palmazo. Y no van a gritarle a nadie, obviamente, pero alumbran con una linterna y verán cómo se contractura. El diagnóstico diferencial con cualquier cosa que produzca trismus o hipertonía, ¿no es cierto? Una distonía por metoclopramida, por ejemplo. La metoclopramida puede producir este tipo de contracturas musculares, incluyendo los movimientos en la lengua. Estricnina, un veneno que se ha utilizado para matar hasta ratas, es capaz de producir esta contractura. Rabia es importante.
el dato de mordedura de animal o vivir en un lugar donde hay murciélagos porque transmiten rabia. Y estos también tienen una contractura especial, inclusive hipersalivación. La tetania por hipocalcemia, los pacientes que tienen enfermedad de la paratiroides pueden tener tetania. Y claro, lógicamente son cuadros más crónicos. El paciente dice que siente adormecimiento o un hormigueo en los miembros y se hace el diagnóstico fácil, pero la contractura muscular, ¿no?, puede confundir de una tetania por hipocalcemia con un tétanos real de un paciente con Clostridium. Epilepsia, histeria, estas son condiciones que ustedes las sospechan y es fácil el diagnóstico. Si el cuadro clínico es trismus, en cambio, hay que hacer diagnóstico diferencial con infecciones localizadas. Localizadas, obviamente, no va a ser una infección en el pie que produzca trismus, en las amígdalas o entre los dientes, produce contractura en la zona, y además la artritis temporomandibular, más o menos común en los pacientes con artritis reumatoidea. Parotiditis también produce contractura muscular, como saben, y puede confundirse con un trismus. El tétanos puede ser generalizado, localizado o cefálico. Localizado, lógicamente, se refiere a algún lugar más allá de la cabeza. En los miembros, generalmente, la zona de la inyección, de la lesión, puede haber contractura muscular de un solo miembro. Esto es en menos del 20% de los casos. Y el cefálico puede llegar hasta un 30% solamente localizado en la cabeza, ¿no es cierto? El cuadro clínico clásico es el generalizado. 70-80% de los pacientes tienen cuadro clínico generalizado. La otra variante es la de los recién nacidos, o sea, tétanos neonatal. Por lo tanto, si les preguntan las variantes clínicas, ustedes dirán, pues puede ser cefálico, localizado, generalizado en el adulto. Y adicionalmente hay un cuadro tetánico que se presenta en los pacientes neonatales. En los neonatos con cualquiera de estas condiciones puede haber. Lo más común es también la forma generalizada. Muy bien, ya sabemos cómo se produce la enfermedad. Viene una bacteria, se ubica en una herida, especialmente una herida de esas llenas de sangre o de tejido muerto, detritus, bajo en oxígeno, herida tetanógena, ¿no es cierto? Ahí está la bacteria y empieza a producir toxinas. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Eliminar el foco, pues, ¿no? Donde está la bacteria, ese tejido necrótico se debe limpiar, debridar lo más que se pueda y dejarlo limpio para que no queden más bacterias capaces de seguir produciendo toxina. Pero como ustedes saben, son bacterias microscópicas, o sea, no las podemos ver. Y a pesar que nos puede parecer que está limpia la herida, no es suficiente, por lo tanto tiene sentido utilizar antibióticos. Entonces, eliminamos el foco limpiándolo adecuadamente, una buena limpieza quirúrgica y uso de antibióticos es fundamental para que ya no se siga produciendo toxina en primer lugar. En segundo lugar, neutralizamos la toxina no fijada, porque la que ya se fijó muy tarde, no hay nada que hacer. ¿Ok? Neutralizamos la toxina que está circulando con antitoxina. La vacuna no sirve para eso. La antitoxina es preparado de forma diferente, ¿ok? Se prepara antitoxina y se le da al paciente, son inmunoglobulinas de un caballo, en todo caso, o de un ser humano que anteriormente ha tenido la enfermedad, como saben. Además de eliminar el foco y neutralizar la toxina, el tratamiento es absolutamente sintomático. Se debe impedir los espasmos musculares con relajantes musculares, entre ellos el diazepam. Es muy buen relajante muscular y además tranquiliza lo más que se pueda al paciente y lo seda. Es un muy buen sedante y muy buena forma de tratar al paciente. Eliminamos el foco con limpieza quirúrgica y con antibióticos. Neutralizamos la toxina con antitoxina. Impedimos los espasmos musculares con relajantes musculares. Y luego de eso, vacunamos al paciente porque la infección no genera protección. Es necesario vacunar al paciente
simultáneamente cuando le estamos dando tratamiento. La herida se limpia profundamente, se debrida en la mejor de las formas. Se elimina todo tejido necrótico. La inmunoglobulina antitetánica se debe administrar tan temprano como uno hace el diagnóstico. Apenas sospechan ustedes que hay infección por Clostridium y ven que es que está empezando, si es que ya está empezando el cuadro clínico, ya la enfermedad está avanzada, se tiene que colocar la enzima para neutralizar la tetanospasmina. Una sola dosis por vía intramuscular es suficiente. Si ustedes leen, también se puede utilizar la vía intratecal. Sí, pero con la vía intramuscular es suficiente. De 3.000 a 6.000 unidades con una sola dosis están protegiendo al paciente de la toxina circulante. Para los recién nacidos, 500 unidades. Y una vez que se aplicó la antitoxina, no se olviden que hay que vacunar, como les acabo de decir, porque no confiere inmunidad a la enfermedad. Todos los pacientes que hacen tétanos deben ser vacunados. Y los que no hacen tétanos también. El ejército, cuando los soldados van a la selva o a lugares donde podría haber el riesgo de infectarse, se les vacuna. Es personal de riesgo, se vacuna contra el tétanos de todas maneras. Y a los niños, cuando van al colegio, cuando empiezan las clases, se recomienda vacunar a los niños que van a empezar sus clases para evitar cualquier accidente. Actualmente está casi, muy esporádico el cuadro clínico en los colegios o en las universidades. Puedo utilizar metronidazol, que es el antibiótico de elección, porque estamos hablando de pacientes infectados con un germen anaerobio. La penicilina también tiene efectos sobre los anaerobios y es la segunda droga para utilizar en todo caso. La primera, no me refiero a que usen las dos, sino si no tienen metronidazol, le dan penicilina. Si tienen metronidazol, es de elección. Si el paciente puede comprar, es barato, metronidazol, pero más barato es la penicilina, pero también es mucha mayor cantidad. Aquí está la dosis, 100.000 unidades por kilo por día, 4 a 6, cada 4 a 6 horas, máximo 12 millones de unidades por día. Y las pueden poner 3 millones cada 6 horas. Estamos llegando a los 12 millones, o si quieren pueden poner los 12 millones en goteo permanente, también es válido, porque este antibiótico, penicilina, como ustedes saben, es un beta-lactámico, cuyo efecto depende del tiempo, es tiempo dependiente, por lo tanto, cuanto más corto el tiempo de administración de la droga, cada 6 horas no es bueno, sino cada 4 horas. Es mejor para el caso de penicilina y mucho mejor cada 2 horas. Los mismos 12 millones lo dividen en cada 2 horas y cada 2 horas le aplican. Más o menos 10 a 14 días es suficiente para el tratamiento de estos pacientes. Metronidazol, 30 miligramos por kilo cada 6 horas, intravenoso u oral. Hasta 4 gramos por día es lo que pueden darle al paciente. Generalmente, 4 gramos es 1 gramo cada 6 horas, o 500 cada 6 horas puede ser suficiente para tratar a los pacientes con infección por Clostridium tetani. El otro tema importante es la inestabilidad autonómica, ¿recuerdan? El paciente puede tener hipertensión o hipotensión, y esto es lo que les quería decir. Puede ser refractaria, por eso el paciente tiene que estar en cuidados intensivos para controlarse adecuadamente los cambios de presión arterial, si tiene o no vasoconstricción con taquicardia o bradicardia y asistolia inclusive. Muy ocasionalmente pudieran requerir algún tipo de marcador transitorio, que no es la regla, pero sí puede ser necesario. Las arritmias están presentes en estos pacientes, significa que el monitoreo es fundamental, conectado a un ventilador si es que lo requieren y a un monitor para ver cómo está conduciéndose el ritmo del corazón. Pueden tener diarrea o estreñimiento y ven, hay un éstasis gástrico o éstasis del ilio, con vómitos inclusive, y con aumento de secreciones y de retención urinaria. ¿Está todo claro? Ok, ¿qué tenemos que hacer con estos pacientes? Limpiar el herida y dar antibióticos. Ponerle antitoxina tetánica.
en la dosis que hemos señalado, pasar a la unidad de cuidados intensivos, darle tratamiento allí de soporte, el que sea necesario, especialmente relajantes musculares, y sedarlo. Y finalmente, vacunarlo con el toxoide, o sea, la vacuna la vacuna para el tétanos es el toxoide, así se llama, porque lo que tenemos que utilizar es una vacuna que pare a la toxina, no detiene la replicación de la bacteria. La bacteria se sigue replicando, se produce una infección, libera toxina que no tiene efecto sobre el sistema nervioso si el paciente tiene vacuna, porque la vacuna va a bloquear el efecto de la toxina, no la replicación del virus, ni la infección del virus, de la bacteria. No va a bloquear la infección, ni siquiera la complicación de la herida. Para eso no es la vacuna. La vacuna es una anti, no es una antitoxina, es una vacuna con anticuerpos que combaten la toxina. Más o menos es una antitoxina, pero no pasiva, sino activa, como vacuna, porque también se les coloca en forma pasiva directamente la antitoxina, que también son inmunoglobulinas que bloquean la toxina del tétanos, la espasmolicina. Tienen 7 minutos, son 12:05. A las 12:10 vamos a continuar con la siguiente clase. Prendan sus cámaras, quiero ver los que están ahí. Giselle Stacy, Euler, Presente, doctor. Sandra, llegaste, Giselle. Estaba tomando tu desayuno. Te fuiste. John Denius. Doctor, ¿qué? ¿Me escucha? Ya, muy bien. Luis Enrique, Doctor, ¿me puede escuchar? te escucho. Prendan sus cámaras. Quiero verlos. Hola. ¿Qué tal? Muy bien, Freddy. Edwin Alfredo. Presente, doctor. Débora Abigail.